Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 9 de febrero de 2024 y esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. ¿Recuerda usted el software Pegasus? Ese que aparentemente se utilizó para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas. Ese que fue comprado por el Estado mexicano, pero no sabemos cuánto costó. Bueno, pues esta semana la Suprema Corte puso fin a un litigio que viene desde noviembre de 2021. El Estado mexicano compró este software, pero no ha dicho cuánto ha costado, con qué recursos se pagaron, quién lo utiliza. Una manera de obtener esos datos fue preguntarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a las transferencias bancarias que se utilizaron para comprarle ese software a una empresa privada. Por supuesto, la Secretaría de Hacienda negó la información argumentando razones de seguridad nacional. Pero esta semana la Suprema Corte le dijo dos cosas a la Secretaría de Hacienda. Uno, la clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto o el ente que emita la información. Dicho de otra manera, no porque se trate de la Secretaría de Hacienda, automáticamente esa información es de seguridad nacional. Y dos, la autoridad que combatió la decisión del INAI en noviembre de 2021 tenía que demostrar que divulgar esa información ponía en riesgo a la seguridad nacional, no solo argumentar que se podría poner en riesgo la seguridad nacional. Con estos dos argumentos, esencialmente la Suprema Corte le ha dicho a la Secretaría de Hacienda que entregue la información para que todos podamos saber cuánto costó Pegasus. Esta ha sido una mala semana para la posición de seguridad nacional que argumenta el gobierno federal ante la Suprema Corte. Me explico. También la Suprema Corte esta semana ordenó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, entregar una copia de la información que llevó en noviembre de 2022 a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acusando a una empresa privada conocida como Cálica de realizar actividades de extracción ilegal de minerales en la península de Yucatán. Semarnat argumentó que la Suprema Corte y el INAI tenían que abstenerse de ordenar entregar la información pública porque atentaba en contra de la seguridad nacional. Sin embargo, Semarnat nunca argumentó esto, ni ante el INAI ni ante la Suprema Corte. Por lo tanto, está obligada a entregar la información. La Suprema Corte dijo que la seguridad nacional, si se ve afectada, tiene que ser argumentado, demostrado, no solo presupuesto. Una buena semana para la información pública y una mala semana para una deficiente argumentación de aparente violación a la seguridad nacional. Esta semana se cumplieron 107 años de la promulgación de nuestra Constitución Política. Una Constitución que, hace poco más de un siglo, rompió paradigmas al introducir derechos sociales que no existían en ninguna otra parte del mundo. Una Constitución que es la segunda más longeva del continente americano y esto no es poca cosa. Bueno, pues en este contexto el Ejecutivo Federal presentó 20 iniciativas. A decir de él, el sentido de las iniciativas es echar abajo el sentido de las leyes promulgadas en el periodo neoliberal, las cuales no tienen una orientación en beneficio del pueblo mexicano. Por ejemplo, estas iniciativas proponen que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena y también propone eliminar todas las dependencias de órganos autónomos creados durante el periodo neoliberal. Por supuesto, estas 20 iniciativas que usted puede consultar en la descripción de este video han dado mucho de qué hablar desde distintos frentes, tanto las ONGs como el sector empresarial como los abogados. Sin lugar a dudas, estas iniciativas sí marcarán la agenda de las discusiones públicas durante las próximas elecciones, pero no podrán ser discutidas en el Congreso sino hasta después de las elecciones, simplemente porque el Ejecutivo no tiene la mayoría que necesita para iniciar un proceso serio de reforma a la Constitución. ¿Usted qué opina? ¿Fue un acierto para el Ejecutivo? ¿Fue un acierto para el país? ¿Fue un acierto para la discusión pública estas 20 iniciativas? ¿O en realidad solo se trata de una bola de humo? Una buena noticia para México y la abogacía mexicana. El doctor Juan Manuel Gómez Robledo tomó posesión como el quinto mexicano en formar parte, como juez, de la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano de justicia de las Naciones Unidas. Sin lugar a dudas,
Un buen nombramiento que, estamos seguros, traerá prestigio al pensar y al hacer de las y los abogados mexicanos. Esta semana también hubo una buena noticia para el ejercicio de los derechos político-electorales, particularmente de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Estas personas, dado que no han sido sentenciadas y por lo tanto el Estado no las ha encontrado culpables, gozan de las mismas libertades electorales que usted y yo. Pero, dada la restricción que tienen a su libertad, debemos de encontrar un mecanismo que les permita ejercer su voto. El INE ya hizo esto. Esos lineamientos que permiten la emisión del voto a las personas que están privadas preventivamente de su libertad fue controvertido y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que lo que hizo el INE es correcto, aunque no aplique para todas las entidades del país. Solo aplicará para elecciones locales en Hidalgo, Chiapas y la Ciudad de México y por supuesto para la elección de presidente de la República. Esto es decir, que es un ejercicio progresivo de gradualidad que no ha alcanzado a todas las entidades, pero va por el camino correcto. Otra buena noticia de esta semana, ahora para el periodismo y la libertad de expresión. Resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia que había condenado a la periodista Denise Dresser por supuestas violencias políticas en razón de género en contra de la diputada federal Andrea Chávez Treviño. Por supuesto, esto generó una serie de costos y de malas experiencias para la periodista, pero hoy la historia tiene un final feliz para la libertad de expresión, ya que el tribunal consideró que las manifestaciones de Denise Dresser no se tradujeron en la reproducción de estereotipos de género que anularan el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, por lo que no hubo violencia política en razón de género. Recuerde que las elecciones ya están cerca y que las personas mexicanas que viven en el extranjero podrán votar en las elecciones nacionales siempre y cuando se registren en votoextranjero.mx. En este contexto, este sábado 10 de febrero, todos los consulados de México en Estados Unidos y Canadá realizarán una jornada especial para auxiliar, en caso de que lo requieran, a aquellos mexicanos que viven en el extranjero que necesitan hacer su registro. Es una gran oportunidad del Estado mexicano para ejercer este derecho humano. Debería usted de invitar a todas las y los mexicanos que viven en el extranjero a que se registren. La COFEPRIS, la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, emitió una alerta sanitaria en contra de un producto que se comercializa como si fuera un medicamento, pero que en realidad tiene publicidad errónea y exagerada, sin que la COFEPRIS tenga un registro que garantice su seguridad, eficiencia y calidad. Tenga usted cuidado con este tipo de medicamentos, ya que consumirlos puede dañar su salud. Recuerde que este próximo 22, 23 y 24 de febrero, en la ciudad de Querétaro, se realizará el 19 Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, evento que congrega a personalidades nacionales e internacionales para discutir los temas más importantes de la abogacía y que están vinculados directamente con el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos. Lo invito a que pueda inscribirse y asistir a este importante evento de la cultura jurídica. Esta semana se presentó en la Barra Mexicana Colegio de Abogados la ley de amparo comentada por juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Se trata de la ley de amparo enriquecida con observaciones, comentarios, análisis producto de la experiencia y los conocimientos de personas juzgadoras, magistrados, jueces, juezas de circuito, de distrito, que aportan a esta ley el ver y el entender desde la función judicial. Sin lugar a dudas, esta obra se convertirá en un referente para litigantes y para estudiantes de derecho. Muy bien a la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados por realizar esta importante obra. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios, sugerencias y por supuesto quejas a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.